Bueno, y en esta clase yo quería mostrar algo. Bueno, estaba pensando, esos profes hablan muy bien el inglés y saben todo del contenido. Y también son personas muy abiertas, quieren ver qué posibilidades hay. Yo quería hacer un experimento, pero quería mostrar una lección, pero ya podían en inglés. Y por eso me decidí de hacer una lección en alemán. Porque, bueno, un día en el training, y estaba pensando que voy a hacer una lección de geografía en alemán para mostrar algo, solamente usando la lengua alemana, porque no había nadie en el grupo que podía muy bien el alemán. Algunas palabras, pero nada más. Y bueno, estaba enseñando algo primeramente con frases en el alemán, Guten Tag, Hallo, ahora te estoy cambiando, esas cosas en alemán. Y después estaba haciendo algo sobre las industrias en Canadá, en las varias provincias y todo eso, solamente en alemán. Y bueno, pero funcionó muy bien. Y después de 2 horas tuvimos una entrevista y un discurso, cómo fue y todo. Y me dijeron, es interesante porque nunca tenía alemán, pero podía hacer todo. Podía entender las cosas. Y después queríamos lentamente pensar en todas las actividades y el proceso de cómo aprender la lengua. Y bueno, las actividades que ayudaron. Por ejemplo, yo pregunté, bueno, ¿qué hiciste tú para aprender la lengua y también trabajar con el contenido? Y me dijeron cosas, pues porque tú podías mostrarnos con visuales y todas esas cosas. Y trabajamos no solamente individualmente, pero también de vez en cuando en parejas y en grupos, y había movimiento en la clase y todas esas cosas. Y también hemos hablado sobre los métodos que usamos en la clase y cómo era trabajar con lengua y contenido al mismo tiempo. Por ejemplo, estaba explicando algo aquí, pero si de vez en cuando había una cosa de pronunciación, tenía en esa pared allá unas listas, unas notas, y tenía que decir, mira, no olvidar que esta letra se pronuncia así. O si había unas palabras del vocabulario temático, que unas palabras muy importantes para entender la unidad de la lección. Había otra lista allá, mostrar, mira, no olvidamos qué es eso, pero ¿cuál es la diferencia entre esta palabra y esta? Y después directamente regreso a mi lección. Y había oportunidades en grupos, en parejas, con visuales, con toda esa cosa. Y esa lección en alemán, para ellos era más importante, porque podían tener la experiencia, estar en una clase en una lengua extranjera, pero también aprendiendo lengua y contenido con varias actividades y métodos que ellos podían usar también en la clase. Y era muy interesante. ¿Okay? Bueno, estaba muy nervioso al principio, cómo vamos a hacer este experimento, pero funcionó muy bien. Y aquí hay algunas adaptaciones en el aula que hacemos nosotros, pero uso de la primera lengua. En Canadá eso es muy importante porque los chicos que aprenden inglés en la escuela, cuando salen de la escuela no van a ver la primera lengua. Esa es otra cosa. Aquí en España, bueno, se puede usar la primera lengua también en la clase de inglés, pero normalmente no quieres eso. Queremos usar solamente la lengua inglesa. Para los inmigrantes es más importante para ellos que no olviden algo de la primera lengua, porque cuando salen en las calles no van a ver esa lengua en las calles. Y por eso hay una diferencia entre lo que hacemos con los que aprenden inglés en nuestras clases en Canadá y los que aprenden inglés aquí en Galicia. Bancos de vocabulario, resumir, repetir, visión general de contenidos, todas esas cosas funcionan. Me acuerdo, bueno, este profesor de geografía
Por ejemplo, que siempre me preguntaba cuándo mis alumnos aprenderán la lengua inglesa, me mostró un día, por ejemplo, un texto diciendo, mira, tienen que leer ese texto, entenderlo, ¿cómo van a hacerlo? Y yo me acuerdo de ver un texto muy largo, intensivo, y cómo con esos niños, qué comprensión podrían tener con ese texto. Y era muy importante trabajar juntos y decir, mira, ¿por qué no tomamos este pedazo de este texto, hacemos una lista de vocabulario muy importante, después usamos un organizador de gráfico para mostrar, bueno, este quiere decir esto pasó antes de eso, y hacer algo para cortar el texto en pedazos pequeños. Y pues esto es más fácil cuando tienes que leer algo en una lengua extranjera. Bueno, pero hay muchos métodos que podemos usar, pero lo más importante es que los profes trabajan juntos. Aquí, por ejemplo, algo sobre, bueno, en la clase de las ciencias, el estudiante está escribiendo algo, English y Urdu, no sé cómo se llama Urdu en español. Urdu, misma cosa, ok. Bueno, aquí queremos también organizar el vocabulario en inglés, en la primera lengua, y un dibujo que el estudiante puede hacer. Nosotros usamos mucho los diccionarios personales, que los chicos puedan notar vocabulario muy importante que tienen que recordar, o escribiendo unas frases sobre el vocabulario. Bueno, hay muchos métodos. Los objetivos de contenido y lingüísticos. Okay. Eso es muy importante en todos los cursos para nosotros. Adaptar y apoyar los textos, como he dicho antes. Eso es muy difícil. Los chicos pueden hablar en la lengua primeramente, normalmente, pero hay más dificultades con la escritura y leer un texto pero creo que para todos, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos cuando tenemos que escribir en una lengua. Hablamos un poco eso, pero cuando tenemos que escribir algo más formal, nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? Y yo también. Planning, bueno, bibliotecas son muy importantes. Es muy importante tener varios materiales en la clase. Audiovisuales, textos, varias cosas. Eso es muy importante. Cuando aprendemos una lengua, oímos una palabra, pero tenemos que oír esta palabra muchas veces en varios contextos, no solamente una vez. Tenemos que ver la palabra, usarla en un diálogo, escribirla en un texto, en nuestro diario, algo. Tenemos que usar vocabulario muchas veces para aprenderlo mejor. Bueno, ya he hablado sobre los organizadores de clave, de visuales gráficos. Aquí hay otras posibilidades. Pero también voy a dejar mi presentación con Redleaf, y gracias a Redleaf que me han traducido todo eso, porque no tenía ninguna idea de cómo se llaman esos términos en español. Muy importante para mí es cómo trabajamos con lectura. Muy importante, sobre todo cuando trabajamos en una lengua extranjera. Es muy importante qué hacemos antes de una lectura. Y yo diría que lo más importante es la primera cosa. Es sobre todo cuando es una lengua extranjera. Bueno, chicos, hoy vamos a leer este texto. Es un cuento sobre algo, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre este texto? ¿Qué sabes tú sobre este tema? ¿Qué vocabulario tenemos sobre este tema? Vamos a escribir el vocabulario. Discutimos un poco. ¿Qué quieres? ¿Qué va a pasar en este texto? Pero profesor, no lo hemos leído. No importa, pero ¿qué piensas tú?
Eso es muy importante. Necesitamos esos pensamientos. Y lo que veo muchas veces, porque trabajo con profesores en Canadá que enseñan 32 lenguas, ¿no? Y veo esta cosa de muchas veces con ellos también. A los profes les gustan esos cuentos que tienen, esas historias, esas cosas, esos textos, y quieren inmediatamente trabajar con el texto, pero no toman el tiempo para hablar sobre el tema primeramente. Y pues para saber qué saben esos niños sobre ese tema, qué vocabulario no tienen. Eso es muy importante. Y también durante la lectura, ¿qué tienen que hacer? Solamente leer y responder a preguntas muy simples. Queremos algo más. Ahora estamos hablando sobre critical thinking mucho, el pensamiento critical. No sé si se traduce así. Y después de la lectura, no solamente responder a preguntas, ¿no? Que bueno, ¿dónde está en el texto? Bueno, pero hacer conexiones con la vida. No, en este cuento hemos leído sobre esta cosa. ¿Qué pasa en las noticias de hoy que refleja eso ahora, o este tema? Eso es muy importante. Pero también en una clase, cuando hay chicos que no hablan la lengua muy buena, este discurso al principio es muy importante para ayudarlos. Los chicos que ya saben mucho de la lengua pueden leerlo. Ellos ya saben. Pero al principio tener un discurso con todos en la clase es muy importante. Dar ejemplos claros. Ahora nosotros hemos cambiado mucho nuestros métodos de evaluación. Bueno, los profes tienen que trabajar con esos nuevos métodos de evaluación. No puedo confirmar que todos lo hacen. Pero espero que sí, pero creo que no. Estamos tratando, pero, ya sabemos, se necesita más tiempo con algunos, ¿no? Pero damos ejemplos. Los estudiantes quieren saber qué se espera de ellos. Eso es muy importante. Tenemos que hacer rúbricas de evaluación, y para mostrar al chico o a la chica, para recibir una buena nota o tener el éxito en este proyecto, yo necesito ver esas cosas. No se necesita todos los detalles de eso, pero quiero ver que escribes muy claramente, que usas el vocabulario importante, que tienes una escritura muy buena en la gramática. Tenemos que explicar exactamente lo que estamos esperando. Porque ellos pues saben, tengo que hacerlo así, o ya he escrito algo, pero tengo que mejorarlo antes de darlo a la profesora, al profesor. Y al mismo tiempo, los profes, para ellos tienen que sacar fotos o algo de los proyectos, y en el futuro, sin nombre de los estudiantes, pueden mostrar esos ejemplos a los chicos. Vamos a ver. Vosotros vais a hacer un proyecto sobre esa cosa. Vamos a ver, aquí tengo unas fotos de unos proyectos que a mí me gustaron muy bien. Y para mí muestran exactamente lo que quiero ver en los proyectos de vosotros. Esas cosas son muy importantes para que los chicos sepan muy bien lo que queremos de ellos.